Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Acaba de ser publicado el ensayo escrito por el doctor en antropología Carlos Granés y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, titulado El rugido de nuestro tiempo, batallas culturales y trifulcas políticas. Este es realmente un texto que pone en debate las tendencias políticas y culturales más importantes que están recorriendo América Latina. Profesor Carlos Granés, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias a ti. Pues yo quiero arrancar preguntándole por una parte del libro, no necesariamente ni secuencia lógica ni estructura en su demostración, pero sí por dos personajes que son bastante, digamos, importantes en el desarrollo de su argumentación entre esta combinación entre arte y cultura y política y disputa social. Y son dos personajes realmente muy interesantes. Uno es el exalcalde conservador de Nueva York, Rudolph Giuliani, y la otra es una militante joven de grupos de izquierda de Nueva York, Mia Merrill. ¿Por qué son importantes en su argumentación? Bueno, pues porque estos dos personajes nos permiten examinar un giro curioso que ha dado en la forma en que se reciben, aprecian o interpretan las obras de arte, sobre todo las obras de arte transgresoras o provocadoras. Eh, Me interesa mucho la figura de Rudy Giuliani porque él fue no solamente miembro del Partido Republicano, un señor conservador, puritano, a finales de los 90, sino porque tuvo que enfrentar uno de estos desafíos interesantes que ponen la cultura a veces a estas sensibilidades un tanto reaccionarias. En el 99, en 1999, a finales del milenio pasado, llegó al Brooklyn Museum una exposición de lo que se conoció como los Young British Artists, que fue la última generación de artistas herederos del punk, transgresores, que intentaban conmocionar la sensibilidad con provocaciones, ¿no? Con arte transgresor. En esa generación se hizo muy famoso Damien Hirst con sus animales partidos por la mitad y flotando en formol. También Marcus Harvey con una imagen de una asesina de niños hecha con huellas de mano de pequeños infantes. Y también Chris O'Philly, que hizo una imagen de la Virgen rodeada de caca de elefante y de imágenes pornográficas. Este era el arte, digamos, provocador, transgresor, que a alguien como Giuliani le causaba rechazo instintivo. Y Giuliani intentó frenar esta exposición, intentó cancelarla, para usar un término muy actual, muy de moda. Intentó cancelar a estos artistas. Y la verdad es que no pudo, no lo logró. Lo interesante de Giuliani, además, es que después de su paso por la alcaldía empezó a trabajar con Donald Trump como abogado. Y ahí es donde empezamos a ver una transformación muy interesante de este sector de la población conservadora. Trump lo contrató porque estaba metido en problemas por una supuesta injerencia de Rusia en su campaña, pero muy rápidamente Giuliani acaba encargado de sacarlo de un lío bastante menos trascendental y más bien más mundano y hasta sucio. Fue el momento en donde se le acusó de haber dado dinero de su campaña para silenciar a una actriz porno, Stormy Daniels, con la que en teoría había tenido un encuentro furtivo. De pronto, entonces, este alcalde que se había escandalizado con obras de arte provocadoras está defendiendo a un personaje que es muchísimo más transgresor que cualquiera de estos artistas. No solamente porque hubiera tenido un devaneo con una actriz porno, sino porque había dicho cualquier cantidad de barbaridades en torno a las mujeres, en torno a los héroes de guerra, a los discapacitados, y que con su presentación pública estaba cambiando la forma de hacer política. Es más, estaba desinstitucionalizando la forma de hacer política en Estados Unidos. Eso era muchísimo más transgresor que cualquier obra de arte. Y estaba demostrando que un sector de la población de la derecha se estaba convirtiendo en otra cosa. Ya no en el conservador prototípico puritano, sino más bien en un
una suerte de rebelde que está dispuesto a pelear incluso contra las instituciones norteamericanas o estadounidenses. Esto quedó demostrado el 6 de enero del 21, cuando él los anima a dar una demostración de fuerza para probar que las elecciones habían sido robadas por parte de los demócratas, que era una mentira absoluta. Aún así, su mentira cuela y se convierte en uno de los propulsores o detonantes de la toma del Capitolio. Eso es absolutamente mucho más radical, transgresor, genera mucho más shock que cualquier obra de arte. Esa performance disruptiva antiinstitucional. Y en eso se estaba convirtiendo la nueva derecha. Y mientras tanto, ¿qué ocurría con los jóvenes izquierdistas? Mia Merrill, una jovencita de 20 muchos años, de pronto entra al Museo Metropolitano de Nueva York, también nos quedamos en esta ciudad, y descubre un cuadro que la escandaliza y que le parece absolutamente inaudito que esté expuesto y o que por lo menos no tenga un aviso que prevenga al espectador del horror con el que se va a encontrar. ¿Y cuál era ese cuadro? Bueno, era una obra de Balthus, pintada en 1934, que ya había sido absolutamente digerida por la sensibilidad contemporánea, que representaba, como en todos los cuadros de Balthus, una escena ambivalente en donde no sabemos si estamos viendo a una jovencita en actitud angelical o justamente en el momento en que despierta su sensualidad. Esa es la magia de Balthus, que nos pone en un lugar muy incómodo, muy ambivalente, porque no sabemos si estamos viendo algo muy puro o algo muy perverso. Y en general es lo que tienen las obras maestras del arte, que son ambiguas, aguantan muchas interpretaciones, nos desconciertan, nos descolocan. Bueno, para la nueva sensibilidad izquierdista, esa ambigüedad era supremamente peligrosa. No se podía exponer al público a una escena que posiblemente estuviera interpelando al espectador desde el lado sensual, ¿no? Podríamos estar entonces disfrutando sensualmente de una adolescente, de una prepúber, ¿no? Entonces esto empezó a parecer imposible para la nueva izquierda, que incurrió en lo mismo que había hecho Giuliani, intentó cancelar a Balthus. Estos dos ejemplos sirven para mostrar cómo la sensibilidad ha ido cambiando, ¿no? Antes era la derecha conservadora la que se escandalizaba con el arte, y ahora parece ser más bien una nueva izquierda más influenciada por el wokismo estadounidense la que se escandaliza con este tipo de obras e intenta censurarlas. Ahí, profesor Granes, aparecen sus tres rugidos. Ahora sí los quiero poner sobre la mesa. O sea, hay tres rugidos especiales, tres grandes gritos políticos o rupturas, etcétera, y los le caracterizan por el decolonialismo, el panhispanismo y el hispanotrumpismo. ¿Qué conexión tienen esos tres rugidos con esos dos personajes y lo que representan esos dos personajes iniciales? Bueno, pues digamos que el decolonialismo, el panhispanismo y el hispanotrumpismo están expresando distintas ideologías o distintos conjuntos de ideas que están afectando tanto las prácticas culturales como las opciones políticas. El decolonialismo es un producto claramente occidental que surge en las universidades norteamericanas y que ve con muy malos ojos los procesos modernos. De alguna forma retoma todas las nostalgias románticas que siempre han vislumbrado en la modernidad, con su capitalismo, su industrialización, una pérdida de pureza, autenticidad de las tradiciones, de las identidades, de las nacionalidades. Entonces, en nuestra versión latinoamericana, tenemos la deriva de colonial, que intenta justamente devolverle a América Latina cierta soledad, es decir, apartarla de Occidente y de todas sus malas influencias para reivindicarnos como seres más bien ligados a las identidades vernáculas, a sus saberes y a sus valores. Esa es una discusión que está muy vigente hoy en día y que bueno, tiene muchas implicaciones, sobre todo en la universidad, en las obras de arte que apreciamos, en la institucionalidad cultural, por supuesto que sí. Pero por otro lado está unas ideas que se oponen al decolonialismo, en cierta medida, que es el panhispanismo.
y que lo que intentan demostrar es que América Latina, lejos de tener vínculos actuales con el mundo prehispánico o indígena, lo que tienen es una fuerte deuda con la civilización hispánica y con España. Y lo que intentan es unir nuevamente en un nuevo proceso civilizatorio a las dos orillas del Atlántico, es decir, a América Latina con España. Pero tienen en su versión más extrema, más ideologizada, un elemento en común con el decolonialismo. Tampoco se sienten cómodos con la presencia del mundo hispánico en Occidente, ni la influencia de Europa en lo que se llama los valores hispánicos. Entonces también intentan convertir América Latina y España en otro polo civilizatorio que se opone al sajón, que se opone a Europa y que obraría también en soledad, alejado de lo que entendemos que es la modernidad occidental de hoy en día. Y por otro lado está una mezcla muy extraña que tiene implicaciones políticas muy fuertes y que, digamos, Rudy Giuliani podría estar enmarcado en esta corriente, que es la hispanotrompista, que es una nueva derecha hispana con epicentro en Madrid, en Vox, en el partido Vox, muy nacionalista, muy patriotera, que sin embargo rompe con la tradición hispana antisajona y se alía con Donald Trump, ¿no? Donald Trump, que está desde Estados Unidos alentando una internacional patriótica, un oxímoron, una internacional nacionalista, que lo tiene a él como líder e inspirador y que está haciendo eclosionar en todos los países europeos, y no solamente europeos, nuevas figuras que defienden las tradiciones, los valores familiares, la nacionalidad. Entonces tenemos esos tres elementos que están configurando o que están determinando las discusiones geopolíticas en torno a América Latina y al mundo hispano en general. En ese contexto hay algo que es muy interesante de su trabajo y es que termina dándose o usted termina indicando una especie de trastocación de valores. El arte pasa a ser como una cosa profética sobre lo correcto, sobre lo bueno, el buenismo, sobre lo que debe ser y abandona su capacidad de indagación estética, y mientras que la política se desafora y empieza a plantear asuntos de irresponsabilidad social y política, evitar el equilibrio y evitar los acuerdos racionales. Y ahí encontramos una serie de personajes políticos que se supone, y quiero subrayar, se supone, son contrapuestos ideológicamente, pero en la práctica se comportan bastante igual. Clever Sheinbaum, Gustavo Petro, Javier Milei, Gabriel Boric, el mismo Donald Trump, Pedro Sánchez. ¿Cómo atamos todo esto? Sí, está ocurriendo algo interesante, o- interesante pero también preocupante en el campo de la política. Eh, y es que se ha convertido en un espectáculo supremamente divertido, ¿no? El político está reemplazando a la cultura en su función de entretenimiento. Eh, Quizás debido a la economía de la atención en la que vivimos actualmente, el espectador o el votante necesita eh, dosis de adrenalina, emociones fuertes. Y los políticos han entendido esto y se han convertido en especialistas en manejar tanto redes sociales como las presentaciones en público, llamando la atención sobre su persona con acciones estridentes, teatrales, espectaculares, que digamos, eh, en el siglo pasado, digamos, no ocurría. En el siglo XX era raro verlas. Hoy en día son prácticamente un requisito obligatorio para entrar en política. Tenemos casos estrafalarios como Milei, que se desdobla en presidente y en rockero. Pero no solamente. También tenemos casos como Gustavo Petro, que entra a la plaza pública con elementos simbólicos, con una carga muy potente, ¿no? Muy fuerte, como la espada de Simón Bolívar o la bandera de guerra-muerte de la campaña admirable también de Bolívar, ¿no? Estamos asistiendo a una política que también no le tiene miedo a
alentar las bajas pasiones, a movilizar las pasiones y los odios. Ya no tanto las razones, ya la discusión pública no se dirime en cuestiones técnicas, ¿no?, de política pública, sino más bien en quiénes somos nosotros y contra quién estamos peleando. Qué identidad nos define y quién nos ha hecho algo malo y contra quién tenemos que oponernos y luchar. Y en esta lucha pues empieza a valer un poco todo, ¿no? Sobre todo el insulto y la descalificación retórica. Mientras tanto, en la cultura está ocurriendo algo también muy curioso, y es que lejos de provocar, lejos de transgredir, que solía ser la dinámica cultural hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI, hoy las artes están más bien interesadas en alertar a la sociedad sobre ciertos males que se vislumbran como amenazas para la convivencia o la sociedad, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, es una temática socorrida en las prácticas culturales actuales, o el feminismo, el antirracismo, el decolonialismo nuevamente. Entonces, pareciera que estamos invirtiendo los papeles. Los políticos nos escandalizan, los políticos transgreden nuestras certezas morales, incitando al odio. Los políticos se convierten en performers supremamente divertidos, adictivos, que encandilan a su electorado con sus presentaciones públicas, que son cada vez más espectaculares, rocambolescas, estrafalarias, mientras que los artistas están más bien haciendo las funciones de pepitos grillos, ¿no? de nuevos pastores laicos que sermonean sobre lo malo que hay en la sociedad y el buen comportamiento que tenemos que tener como ciudadanos. Es una transformación muy, muy curiosa y que está marcando tanto la cultura como la política de nuestro tiempo. Es decir, algo así como que estos rugidos tienen en común, por ejemplo, la práctica de la cancelación social, la batalla cultural, pero a la vez la transformación del arte en acción profética. Sí, esto tiene mucho que ver con lo que hoy en día se entiende como batallas culturales, ¿no? Las batallas culturales se han dado siempre, digamos, han sido los intentos de los artistas de vanguardia por cambiar los valores de una sociedad. Esto desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX se vio con muchísima claridad. La novedad de nuestro presente inmediato es que ya no son los artistas los que están haciendo esto, sino los propios políticos. Los propios políticos convertidos en una suerte de performers o de entertainers que intentan cautivar a sus audiencias no a través de lo racional, insisto, sino a través de la emoción, ¿no? A través de el detonar pasiones desde la filia hasta la fobia. ¿Qué están buscando? Y el ejemplo de Milei es muy evidente. Bueno, buscan convertirse casi que en estrellas del espectáculo porque buscan la misma impunidad que tienen las estrellas del espectáculo. A un cantante no se le piden cuentas por sus actos, a una cantante no se le juzga por sus comportamientos. Un cantante simplemente nos ha hecho felices y lo seguimos, haga lo que haga. Los políticos están buscando ese tipo de contacto con las masas y con los votantes. Una impunidad total que los haga invulnerables a la autocrítica, a la crítica de los contrarios, por supuesto, pero lo que buscan es que los de sus propias filas jamás pongan en duda la validez de su proyecto, ni que pongan en duda la legitimidad de sus comportamientos, ¿no? Entonces eso es lo que buscan, sellar un vínculo de artista y fan, más que de votante y político. Están por eso abusando del espacio público, pantallas, escenarios, redes sociales. Otra cosa es que, bueno, no solamente fidelizan al votante, porque lo convierten en follower más que en votante, sino que aprovechan para demonizar
al contrario. No solamente se inventan a ellos mismos como performers, sino que inventan las amenazas contra las que están luchando. Entonces, enfrente no tienen un adversario, no tienen a otro político con otras ideas distintas o a otro partido con una ideología opuesta, sino que enfrente tienen una amenaza, es decir, un enemigo que es potencialmente dañino, perjudicial para la sociedad. Entonces hay que luchar con él, contra ese enemigo, con todos los medios al alcance. Y esto también ayuda a fidelizar al votante, porque en medio de una batalla apocalíptica entre el bien y el mal, nunca se le va a recriminar ningún acto al capitán que está liderando esta batalla, ¿no? Entonces, favorece justamente ese blindaje a la crítica de los propios que están buscando los políticos. Esa es la dinámica de las batallas culturales. Sencillamente, creamos un nosotros que se opone a un ellos. En el nosotros hay una fidelidad absoluta al líder y lo que intentamos es ampliar esa base electoral del nosotros para finalmente derrotar al ellos. Aquí, por supuesto, no hay elementos de política pública, de problemas concretos a solucionar. Es más bien una batalla simbólica que se dirime en el espacio de las redes, de las pantallas y del lenguaje. Con el regreso de Donald Trump al poder este año 2025, se ha profundizado esto que podríamos llamar la política espectáculo, la crítica y la crisis del sistema multilateral, el retorno de las esferas de influencia de los estados en contra del derecho internacional. Estamos en medio de batallas culturales profundas, una especie de volver espectáculos cada, digamos, decisión política, no a la racionalidad. Estamos en una especie de pérdida de elementos de contrapeso frente a las convenciones sociales, digamos, en esta perspectiva de la indagación estética, etcétera. La pregunta que habría que hacerse es: ¿en dónde reside, y esto se lo pregunto, digamos, como para buscar un cierre, en dónde reside la racionalidad o cómo encontrar una vía racional y de calma, de pensamiento, digamos, menos ofuscado frente a estos rugidos político-culturales de hoy? Sí, creo que necesitamos un retorno a lo real, ¿no? Nos hemos concentrado en lo simbólico, en las identidades que particularizan más que en los problemas que compartimos, ¿no? Debe bajarse en los decibelios en torno a este tipo de preguntas: ¿quiénes somos y quién nos amenaza? ¿Cuál es nuestra identidad y contra quién peleamos? ¿Quién está de nuestro lado y quién está en el otro? ¿Quién está del lado correcto de la historia y quién está del lado errado de la historia? Para empezar a hablar de salud, educación, ¿no? Vías públicas, política internacional. Estos temas, cuando se tratan racionalmente, nos permiten descubrir que nos competen a todos como sociedad, ¿no? Los problemas de identidad sí nos particularizan, ¿no? Una identidad es autosuficiente y lo que necesita es una identidad contraria para autovalidarse. Y en esa dinámica, la política contemporánea está inmersa en esa dinámica, no solamente en Colombia, América Latina, sino en el mundo entero. Y mientras no salgamos de esa lógica, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo para solucionar problemas reales, ¿no? Problemas que atañen a la calidad de vida, no a la calidad espiritual, no a las filias, no a las fobias, no a lo que somos o queremos ser, sino a lo que de verdad supone vivir en una sociedad al día de hoy, ¿no? Con las necesidades que eso supone. Carlos Granés, muchas gracias por haber estado con nosotros en Punto Crítico. Encantado. Muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.